Gloria a Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Así que levanta tu voz ahí en tu casa, en esta hermosa tarde de domingo. Vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Así es, Señor, tú eres el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. Oh sí, Jesús. Gracias sublime, Señor, la tuya. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Sí, Señor. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Te adoramos, Señor, por lo que has hecho, Señor, por la humanidad. Te bendecimos en esta tarde, Jesús. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, sí, Señor. Perfecto es tu amor. Cargaste tú mi cruz. Sí, Señor, tu vida la diste ahí, Señor, en la cruz del Calvario. Y ahora somos libres por tu sangre preciosa y poderosa en el nombre de Jesús. Hay libertad para adorarte. Hay libertad para exaltar tu nombre, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, amado Dios. Te exaltamos, Jesús. A ti sea la gloria, Rey. Te adoramos, Jesús. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que merezca la adoración, la exaltación, Señor. Porque tú eres digno, Señor. Mira en tu casa, Señor, tú eres digno. Tú eres el Rey que la muerte venció. Eres el Cordero digno de Dios. Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Oh sí, amado Jesús. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Mi lugar. Oh sí, mi amado Jesús. Te exaltamos, Señor. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Gracias, mi amado Señor Jesús. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Queremos, Señor, adorarte, queremos exaltarte, queremos ser edificados a través de tu palabra, a través de tu enseñanza, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, amigos, Señor, familiares, las familias que nos escuchan a través de este medio, Señor, de este video. En el nombre de Jesús, lanzamos palabra de bendición,
lanzamos palabras, Señor, de salud, de sanidad a sus vidas, Señor. Y declaramos, Señor, que esta palabra queda sellada, queda guardada, hace un efecto en el corazón de aquellas personas, Señor, que han dispuesto su tiempo para poder escuchar tu voz, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Sé tú derramando de tu gloria, sé derramando tú, Señor, de tu sabiduría, Señor, a ese tu siervo para poder compartir esta palabra en esta tarde, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Gloria a Dios, amados hermanos, Dios los bendiga en esta tarde. Me da mucho gusto, voy a cambiar de micrófono, así que usted disculpe la operación que voy a hacer. Voy a cambiar aquí de micrófono. Y gloria a Dios por esta tarde en que podemos estar reunidos una vez más en el nombre de Jesús. Así que esta tarde yo le doy la más cordial bienvenida a este tiempo de enseñanza. Dios les bendiga. Y pues prepárese ahí en su casa, prepare su Biblia, prepare su corazón. Yo sé que está listo o lista, ¿verdad?, para poder recibir la palabra de Dios. Así que esta tarde yo quiero que me acompañe a su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Y quiero que juntos podamos reflexionar en esta tarde acerca de un tema que nos compete como iglesia. Acuérdense que estamos hablando que somos una iglesia convergente, una iglesia que está unida con un mismo propósito, con una misma razón, que creemos lo mismo, que hablamos lo mismo, que pensamos acerca de lo que Dios está poniendo en tu corazón a través de ese tiempo que tú tienes de conocerle. Y creo que la palabra enseña muy puntualmente que tenemos que ser una iglesia que está comprometida en el amor de Cristo. Así que esta tarde yo quiero compartirte acerca del tema de la adoración, de tu adoración, de la adoración que nosotros levantamos, que nosotros damos a nuestro Dios a través de nuestra vida diaria. Así que esta tarde yo quiero que me acompañes al Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Y que juntos podamos leer. La palabra de Dios dice: no penséis que he venido, dice Jesús, para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Dice el versículo 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Diga ahí en su casa: mis enemigos están en mi casa. Y no tenga miedo. Dice la palabra en el versículo 37, el que ama a padre o madre más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. Dice el versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor Jesús, la hallará. Amada iglesia, amado hermano, que me acompañas en esta tarde, quiero compartirte acerca de la adoración. Y Jesús empieza hablando puntualmente en este pasaje de Mateo capítulo 10, donde dice que si tú piensas que Jesús vino a traer paz, dice, no te equivocas. Dice la palabra que Jesús vino para traer espada, dice, para poner división, para poner una línea, para marcar una línea entre la adoración genuina y la adoración que no es a Dios. La adoración que Dios busca de ti, la adoración que tú tienes que darle a Él. Y dice Jesús: así que las hijas se van a levantar contra sus madres y las nueras contra sus suegras, los hombres, ¿verdad?, dice, contra su padre. Dice que iba a poner disensión. En otras palabras, amada iglesia, el Señor está diciendo en esta tarde que cuando tú te conviertes a Él, cuando tú te has convertido a Él, cuando tú has decidido seguir a Cristo, lo primero que pasa en la vida del cristiano es que mucha gente se va a levantar, mucha gente te va a reclamar, mucha gente va a demandar su atención a ellos, porque en lo cotidiano, seguramente, en la vida de muchos, de pronto acostumbramos a formar o poner en el centro de nuestra vida a la familia.
Y Jesús sabe que muchas de las veces lo que impide que tú adores a Dios, lo que está impidiendo que tú te levantes y sigas a Cristo, es tu adoración a la familia, tu adoración a seres queridos que sabemos que son familia, pero dice Dios, dice, el que ama más a su padre o a su madre o a su hermano o a sus hijos, dice, no es digno de mí. Dice el Señor, no es digno de mí. Entonces, dice el Señor esta tarde, tienes que quitar del centro de tu vida, tienes que quitar del centro de tu adoración a lo que adoras tú el día de hoy. Si tú estás pasando por un momento en donde te sientes confundido, te sientes con incertidumbre, sientes que de pronto quieres adorar al Señor, quieres seguir al Señor, quieres hacer la voluntad de Dios, pero de pronto como que algo te desanima, algo te desalienta, como que algo te distrae. Quiero que sepas que la palabra de Dios dice en el versículo 39, el que haya su vida, la perderá. ¿Qué dice el Señor Jesús al respecto? ¿Por qué está diciendo que el que haya su vida la va a perder? Porque muchas de las veces, como cristianos, o incluso antes de ser cristianos, nosotros estamos acomodados en una vida, en un estilo de vida, en donde muchas veces pensábamos que no necesitamos a Dios. Y entonces cuando empiezas a tener un estilo de vida que te acomoda, que te gusta, podemos llegar a pensar que es así como podemos vivir. Que hemos encontrado nuestro estilo de vida, hemos encontrado lo que tanto soñamos tal vez, o por lo cual trabajamos por muchos años, o por lo cual usted estudió, y dice la palabra que el que haya su vida, dice, la perderá. Así que si tú crees en esa tarde que me escuchas, que lo que tú tienes hoy, que el estilo de vida que tú tienes hoy sin Cristo, es lo que tú has alcanzado y has logrado y lo que Dios quiere para ti, yo quiero decirte en esta tarde que hay una manera de vivir, hay una manera de pensar, hay una manera de adorar a Dios, y es cuando tú lo pones en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, cuando tú dejas todo lo que tienes que hacer, cuando tú dejas y abandonas literalmente lo que tú hacías en tu vieja manera de vivir, y entonces empiezas a poner en primer lugar a Jesucristo. Empiezas a darle prioridad a Dios antes que a tu familia. Empiezas a poner en primer lugar a Dios antes que a tu madre, antes que a tu suegra, antes que a tus hijos, antes que a tu padre, antes que a tu esposo. El primer lugar, el centro de tu vida se llama Jesucristo. Esta tarde yo quiero compartirte acerca de la adoración, de una vida de adoración, no de un momento de adoración. Porque ese es el problema que está viviendo la iglesia en estos tiempos. Donde la iglesia se ha levantado en medio de una pandemia, donde la iglesia se ha concentrado en su casa, donde el centro de la vida ahora de la iglesia en este mismo momento se ha vuelto la casa, ahí se ha vuelto la oficina, se ha vuelto ahí mismo la escuela, ahí es donde la iglesia en este momento está viviendo el esplendor de su vida cotidiana, incluida la iglesia. Pero quiero que sepas que Dios está llamando a su iglesia y le está diciendo en esta tarde, necesito que me adores y que me adores en espíritu y en verdad. Que dice el Señor, que yo sea tu centro, dice el Señor Jesús. Porque si no lo haces así, dice el que no lo hace, no es digno de mí. Así que yo quiero esta tarde que me acompañes también. Quiero ponerte un ejemplo acerca de una vida de adoración. Hay un pasaje que a mí me gusta particular mucho y que quiero compartirte en esta tarde. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Este pasaje habla de un hombre que seguramente tú conoces en la Biblia, que has leído recurrentemente, y tiene que ver con Zaqueo. Zaqueo y el sicómoro. Lucas 19, versículo 1 al 10 dice la palabra del Señor, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, dice ahí en el versículo 2, que era jefe de los publicanos, dice, y rico, procuraba ver quién era Jesús. Dice que este hombre publicano, rico, llamado Zaqueo, dice que procuraba ver quién era Jesús. En otras palabras, iglesia, así como algún día tú querías conocer quién era Jesús, no sé si te pasó, pero creo que a todos nos ha pasado. Antes de conocer a Jesús, de pronto empezamos a preguntarnos, ¿y quién es Jesús? Dice que este hombre procuraba ver quién era Jesús.
pero no podía a causa de la multitud. Dice que la multitud en ese momento, en ese lugar, le estorbaba. Y entonces, dice, pues era pequeño de estatura. O sea, tenía una limitación, Zaqueo, una limitación de estatura. No tenía una buena estatura. Dice la palabra en el versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, o sea, vio a Zaqueo, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces dice la palabra, versículo 6, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Dice la palabra que él desciende del árbol sicómoro y dice que le recibe gozoso. Dice que en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Este hombre, Zaqueo, era considerado un pecador número uno por la función, por la posición y por la condición social en que se encontraba. Ser funcionario público en esos tiempos de Jesús era uno de los trabajos poco dignos y con mayor corrupción. Entonces dice la palabra que ser funcionario no era bien visto. Sin embargo, este hombre de nombre Zaqueo, queriendo, dice la palabra del Señor, quería conocer quién era Jesús. Y yo sé que tú has querido conocer quién es Jesús. Había una inquietud en el corazón de Zaqueo, así igual, de la misma manera como hubo contigo en alguna ocasión de tu vida, cuando tuviste esa inquietud por conocer a Jesús. Pero la inquietud de Zaqueo no se limitó por la multitud de la gente que había ahí. No se limitó por las circunstancias que le rodeaban, sino que dice la palabra que este hombre subió a un árbol sicómoro. Ahora, quiero que sepas algo, amada iglesia. Todo esto que acabamos de leer es muy claro de lo que sucedió. Pero la pregunta es, ¿cuál es la enseñanza que encontramos en este pasaje respecto a Zaqueo, respecto a Jesús y respecto a este sicómoro? Quiero que sepas, si tú te vas a la historia de usos y costumbres de Israel, en esos lugares existía este árbol de nombre sicómoro, que era un árbol que daba un fruto. Pero que en Israel ese árbol era considerado o era menospreciado porque el fruto que daba era un fruto que mucha gente podía comer, pero que nadie se atrevía a comer, porque si tú comías de ese fruto, significaba que tú eras un hombre miserable, eras un hombre muy pobre y además eras un hombre que no tenía para comer. Así que de otra manera, subirse a un sicómoro, subirse a un árbol de esta naturaleza, era de lo más indigno, de lo más humillante. Es más, quien se subía a ese árbol, si alguien lo veía, se ganaba el repudio, se ganaba la burla, se ganaba el menosprecio de aquellas personas que lo vieran. Pero dice la palabra que este hombre de nombre Zaqueo, dice que no tuvo problema, aún en su condición de funcionario, aún en su condición de rico, dice la palabra que este hombre se sube. Así que quiero que sepas esta tarde que lo que hizo este hombre es humillarse delante de Jesús. Y quiero que sepas en esta tarde, como primera enseñanza, que la adoración genuina a Dios, la verdadera adoración a Jesús, tiene que ver con tu humillación, tiene que ver con nuestra humillación, con nuestra capacidad de humillarnos delante del Rey para conocerle, para adorarle, para amarle, para seguirle. Así que la enseñanza esta tarde, amada iglesia, quiero que tú que me escuches en este momento, que sepas que Dios está llamando a una iglesia, Dios está llamando a la iglesia en estos tiempos de contingencia, en esos tiempos de pandemia, está diciéndole, es tiempo de que vengas a adorarme, que no te conformes con la adoración que estás dando en tu casa, que no, eso no es lo normal es que tú le adores en espíritu y en verdad, lo normal es que tú hagas siempre un esfuerzo, aún en contra de la condición que te
encuentres, aún en contra de la multitud, aún en contra de tu impedimento físico, que tengas la capacidad de poder ir más allá y buscar adorar al Rey de Reyes. Y a este hombre, Zaqueo, no le importó su posición como funcionario. A este hombre no le importó su condición de social, su condición económica. A este hombre no le importó su condición física. Dice la palabra que cuando Jesús le dice, date prisa, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Dice que este hombre bajó de prisa y le recibió gozoso, amada iglesia. Ese es un corazón dispuesto para recibir a Cristo. Ese es un corazón dispuesto para poder adorar al Señor. No era un momento de adoración, sino era lo que estaba pasando ahí. Era un encuentro para lo que sería una vida de adoración. Una vida que Dios está llamando en estos tiempos, amada iglesia. Amada iglesia, creo que ya entendiste el mensaje. Creo que el mensaje es claro. Dios nos ha sacado de Egipto para que le adoremos. Dios te sacó a ti y a mí para que podamos adorarle, para que podamos levantar un altar de adoración, para que podamos rendir nuestra vida en todo tiempo a Él. Cuando yo escribí este pasaje, yo escribí aquí, Zaqueo supo cambiar su nivel de adoración al humillarse subiendo al sicómoro. Dice, lo que yo escribía, Zaqueo supo cambiar su nivel de adoración. Yo no sé si tú estás buscando cada día que pasa aumentar el nivel de adoración a Dios. Pero yo quiero que sepas que en este tiempo de pandemia en tu casa no podemos conformarnos con la adoración que le demos. ¿Tú crees que como pastor esa es la adoración que yo le puedo dar a Dios? A través de un video, a través de un canto. Hay muchas cosas más que podemos hacer con nuestra vida. Hoy estamos tal vez limitados por 4 paredes o por una casa, porque no podemos salir, pero Dios está llamando a la iglesia para que pueda salir de Egipto, que pueda salir de su conformidad, que podamos despertar, que podamos abrir los ojos, que podamos darnos cuenta que Dios no te llamó para que le adores en tu cama, que Dios no te llamó para que le adores en la comodidad de tu sala, que Dios no te llamó para que le adores en la comodidad de tu comedor, que Dios no te llamó para que le adores en calzoncillos. Dios te llamó para que tú le adores en espíritu y en verdad. Dios te llamó para que tú inviertas, dice la palabra en Mateo, para que tú le ames más incluso que a tu padre, que a tu madre, que a tus hijos, que a tu familia, porque Cristo es el centro y debe ser el centro de nuestra adoración. Y es exactamente eso lo que pasó con tu vida el día que le conociste. Lo que tú hiciste es quitar lo que estaba en el centro de tu corazón, es quitar lo que estaba en el centro de tu vida, lo que era el centro de tu vida, eso fue quitado y fue puesto, ¿verdad? Y tú pusiste en tu corazón al Señor Jesús. Y entonces la gente se levantó en contra tuya tal vez. Y la gente, tus vecinos, tu familia, principalmente dice la palabra tu familia, porque dice el Señor que ahí en tu casa está el enemigo. Cuando la gente empieza a demandarte, cuando la gente empieza a burlarse o a menospreciar tu decisión de seguir a Cristo. ¿Sabes? Es el tiempo de poder tomar una nueva decisión. Es el tiempo de poder entender cómo estamos cambiando el nivel de adoración que decimos que le damos a Dios. Así que yo le ponía aquí, Zaqueo supo cambiar su nivel de adoración. Zaqueo no se conformó con lo que era de ser funcionario, de ser jefe, ¿verdad? Rico. Así que esta tarde yo quiero que sepas que hay cuatro áreas donde tú y yo debemos atender para poder darle una adoración correcta a Dios. Hay 4 áreas esenciales en esta tarde que te quiero compartir. Así que quiero que prepares ahí tu Biblia, porque son 4 áreas esenciales que tú conoces seguramente, estoy convencido, pero se hace necesario que empecemos a revisar qué estamos haciendo con esas áreas. La primera de ellas, y me voy a ir un poquito rápido por los tiempos, la primera de ellas se encuentra en Hebreos 12:2 y tiene que ver cuando tu mirada está en la dirección correcta y objetivos correctos, se generan expectativas
correctas. Quiero que me acompañes a Hebreos 12:2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, voy a leer del versículo 1. Por tanto nosotros, dice el autor de Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Amada iglesia, dice la palabra que necesitas despojarte de todo peso. Dice, y del pecado. Di conmigo ahí en tu casa, al que está a tu lado, dile, y del pecado necesitamos despojarnos. Aunque la gente hoy no quiera hablar acerca de la santidad, aun cuando tal vez la familia no quiera hablar acerca de ese tema, quiero que sepas que el autor de Hebreos, que Dios a través del autor de Hebreos está diciendo, necesitas, para adorarme, necesitas quitarte todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia, dice la palabra, que corras con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque dice por ahí, perdón que lo diga, porque pareciera que estoy diciendo una frase de béisbol. Sí, es una frase de béisbol. Esto no se acaba hasta que se acaba. Esto no terminó el día en que tú te convertiste a Cristo. Esto no terminó el día en que tú recibiste al Señor como Señor y Salvador, sino eso que hiciste, ahí empezó tu vida de adoración, y esta no va a terminar hasta que venga Cristo, dice el Señor. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amada iglesia, en la primer área, en esa tarde, es, pregúntate ahí, ¿en dónde estoy poniendo mis ojos? ¿A dónde estoy poniendo la atención de mi mirada? ¿A dónde está puesta la atención de mis ojos? Así que dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es ahí donde empieza una vida de adoración. Cuando tus ojos están puestos en Cristo Jesús. Cuando tus ojos son capaces de mirar a Jesús. Pero antes dice la palabra, quítate todo peso y todo pecado que nos asedia. Porque dice la palabra que hay cosas que están estorbando para que tú le puedas adorar. Hoy en este tiempo, amada iglesia, hay mucha gente, dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Hay gente que está violentando el reino de Dios, está usando artimañas, argucias demoníacas, engaños para poder confundir a aquellos que no conocen de Dios, ¿verdad? Y dice que esas personas son violentos, personas que violan los principios del reino. Y un principio del reino, amada iglesia, es una vida de santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Así que hoy hay mucha gente en este tiempo de pandemia, donde a todos nos ha concentrado esta pandemia en la casa. Hay mucha gente que se está levantando en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, hablando cosas, ¿verdad? Para verse espirituales, para verse agradables a los hombres, para ganarse la aceptación de los hombres, para ganarse, ¿verdad? Con engaños, con mentiras, dice la palabra. Así que tienes que saber que la única manera para poder adorar a Dios, para poder ser un adorador, dice, es despojándote de todo peso y quitando el pecado que te asedia, dice, y pongas los ojos en Jesús. Y cuando tú pongas los ojos en Jesús, te vas a dar cuenta que hay gente que te ha querido engañar. Hay gente que se va a levantar y te va a empezar a querer convencer de cosas que no son verdad. Amada iglesia, primera área, ¿dónde tienes puestos tus ojos? Segunda área, la mejor configuración de la adoración, yo le ponía aquí, es un corazón agradecido que llene tus labios de alabanza. Amada iglesia, no puede ser que como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, digamos que adoramos a Dios. Por un lado estoy predicando o compartiendo mensajes
a algunos amigos a través de las redes sociales haciendo videos, ¿verdad? Muy bonitos, pero por otro lado estoy hablando incongruencias, inconsistencias, palabras de maldición, aquellas personas que no comparto sus ideas. Dice la palabra, yo le ponía aquí, la mejor configuración de tu adoración es un corazón agradecido que llene tus labios de alabanza. Y quiero que me acompañes al Salmo 51:15, donde el salmista dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Dice, Señor, abre mis labios. Cuando dice la palabra eso, está diciendo, Señor, sé tú hablando a través de mi vida. Sé tú poniendo palabras, Señor, de alabanza. Sé tú poniendo palabras de bendición, Señor, para que yo anuncie, para que yo predique, para que yo ponga y transmita el mensaje que tú quieres que yo transmita, porque hay un corazón agradecido. Y solamente así es como podemos, dice la palabra, dar palabras de agradecimiento, palabras de alabanza, palabras que alaben al Rey. Palabras que bendigan la obra del Rey. Palabras que exalten, que anuncien la obra de Dios. En esta hora yo quiero que sepas que Dios está en medio, dice su palabra, en medio de su pueblo, en medio de su alabanza. Dios está en medio de su alabanza, porque a Dios habita en medio de su alabanza, porque Dios le gusta que le adoren en espíritu y en verdad. Así que tú tienes que saber que la mejor configuración de la adoración es un corazón agradecido, un corazón lleno de alabanza. Dice Hebreos 13:15, y si quieres acompáñame ahí, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesús, dice, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice que tenemos que en todo momento ofrecer a Dios sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios. Pregúntate esta tarde en tu casa, ¿cuáles son los frutos de mis labios que pueden dar alabanza? La palabra de Dios dice que no pueden salir de una misma fuente aguas dulces y aguas amargas. Pero sin embargo, hoy en día hay gente que dice adorar a Dios, hay gente que dice que es hijo de Dios, hay gente que habla en nombre de Dios, pero por un lado está hablando bendición y por otro lado está hablando maldición. Y dice la palabra, se lo voy a repetir, Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesús, sacrificio de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Frutos de labios que confiesan a Jesús. Que tienen la capacidad de poder darle la gloria a Él. Que tienen la capacidad de darle la gloria a Jesús. De darle la alabanza, el honor. Amén. Así que dice el Señor, yo escribí aquí, un corazón contaminado provoca un espíritu incorrecto. Yo le ponía aquí, un corazón contaminado provoca un espíritu incorrecto. La oración a Dios tiene que ver más con lo que oímos, ¿sí?, que con lo que decimos. Y quiero que me acompañes ahí a Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. No es cuánto tú digas, no es cuántas palabras tú le digas a Dios, sino cuán dispuesto estás a escuchar su voz y hacer su voluntad. Esa es una adoración, ese es un área que tenemos que cuidar, lo que estamos oyendo, lo que estamos sembrando en nuestro corazón a través de lo que oímos, a través de lo que escuchamos. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿O estamos escuchándonos a nosotros mismos? ¿O estamos alabándonos a nosotros mismos?
¿Estás escuchando a Dios esta tarde? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos compartiendo la palabra o estamos promoviendo la imagen de alguien? Quiero que sepas, amada iglesia, que Dios está buscando un corazón que le adore. Dios está buscando una iglesia que le adore. Dios está buscando que tú en ese tiempo cambies el nivel de tu adoración. Que tú cambies el nivel de tu adoración. Estamos pasando un tiempo donde llevamos 3 meses ya, donde estamos guardados en casa, pero quiero que sepas que ese no es el modelo que Dios ha dado a la iglesia. El modelo que por excelencia la Biblia habla es una iglesia congregada, es una iglesia unida, es una iglesia que converge en muchos sentidos de la palabra, es una iglesia que se levanta en adoración, es una iglesia que es capaz de subirse al sicómoro, es una iglesia que es capaz de superar cualquier circunstancia, es una iglesia que es capaz de dejar familia e ir en pos de aquel que le llamó, e ir en pos de aquel que le ha dado la vida. Esa es la adoración, esa es la iglesia que Dios ha levantado y que está llamando en esta tarde a través de este medio. Yo quiero que lo sepas, que Dios está hablando a tu vida y que quiere que sepas que ese tiempo de contingencia va a pasar y que viene un tiempo para poder adorarle, para poder glorificarle como solamente Dios quiere que lo hagas. Es haciendo su voluntad. No conformándote con lo que hoy tienes, no conformándote en tu casa. Y si estás acomodado, quiero que sepas, algún día lo compartí a la iglesia, no te acomodes. Así que dile a quien tengas ahí cerca, dile, no te acomodes, porque el mejor tiempo, la mejor adoración, la mejor expectación de lo que Dios va a hacer está por venir en este tiempo. Tan solo tienes que correr con paciencia la carrera, tan solo tienes que buscar adorarle. Que el centro de tu vida, que el centro de tu adoración sea Jesús. Así que, amada iglesia, en esta tarde yo quiero que levantemos ahí en tu casa, levanta esta oración junto conmigo. No sé qué estás viendo o dónde está puesta tu mirada. Yo deseo de todo corazón que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús. Yo deseo de todo corazón esta tarde que tu corazón esté llena de la palabra de Dios. Que en tu corazón haya palabra de bendición y no de maldición. Que en tu corazón tan solo lo que pueda existir sean aguas dulces. La miel, que sea la palabra como la miel, esa palabra que bendice. Esa palabra que no ofende, sino que dice la palabra misma, que Dios siempre busca poner todo en orden. Hay gente hoy en día que se ofende cuando les habla de santidad. Hay gente que está diciendo que no se puede juzgar. Y yo creo que Dios nos ha llamado a no juzgar al hermano, no juzgar a los demás. Pero hay algo que no puedes dejar de juzgar como cristiano ni como hijo de Dios, y eso se llama pecado. Tú no puedes dejar de juzgar al pecado, no puedes condenar al pecado, no puedes permitir que el pecado abunde en tu vida, no puedes permitir que tus hijos naturales pequen, no puedes permitir que actuemos como si no conociéramos la palabra de Dios y que hablemos en nombre de Dios y tengamos la casa llena de pecado. Dice la palabra que despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y que podamos entonces venir a la presencia de Dios para poder ser restaurados, para poder ser renovados, para poder ser levantados, para que puedas tú ser alguien que le adore en espíritu y en verdad. Pero tenemos que reconocer que la iglesia necesita y le hace falta una vida de santidad, una vida de santidad que no muchas de las veces en la casa no está. Y nos estamos conformando con hacer videos, con subir videos, con publicar cosas, con publicar algunas postales para sentirnos bien a nosotros mismos. Pero quiero que sepas que Dios no te llamó a eso. Dios nos llamó a vivir una vida de santidad. Gloria a Dios, amado hermano. Quiero que oremos esta tarde ahí en tu casa. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Tal vez ha sido un mensaje muy corto, Señor. Pero quiero que sepas en el nombre de Jesús que en esta tarde, Señor, venimos ante tu presencia pidiéndote que seas tú, Señor, el que nos ayude a despojarnos de todo peso,
de todo estorbo, Señor, de toda mentira del enemigo, Señor. Que seas tú quitando todo aquello, Señor, que está estorbando a la iglesia. Señor, toda mentira, toda argucia, toda artimaña, Señor, en el nombre de Jesús, sé tú quitándola de nuestra vida, de la vida de la iglesia, de la vida de aquellas personas que en esta tarde están viendo este video y que reconocen que nos falta cambiar nuestro nivel de adoración, Señor. Que no nos conformemos con lo que hasta el día de hoy, Señor, hemos levantado como adoración. Que podamos entender que necesitamos poner nuestra mirada en Cristo Jesús, Señor. Que nuestro corazón sea un corazón sincero, limpio, dispuesto para bendecir y no para maldecir. Y que podamos también, Señor, ser oidores de tu palabra, ser hacedores de tu palabra, hablar menos, Señor, y escuchar más tu voz. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, te doy gracias. Gracias, mi amado Señor. Te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y decimos amén, amén y amén. Así que yo quiero que la adores ahí en tu casa. Levanta tus manos ahí al cielo y dile: Señor, yo vivo para adorarte, Señor Jesús. Díselo ahí en el nombre de Jesús. Te adoramos, Jesús. Para adorarte yo vivo, para adorarte. Sí, Señor Jesús, aquí estamos en esta tarde una vez más. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Levantamos nuestra adoración, nuestra mejor adoración, Señor, porque vivimos para adorar tu nombre, Señor Jesús. Vamos, díselo ahí, iglesia. Para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo. Oh, sí, mi amado Jesús, te exaltamos, Rey. Para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo. Oh, sí, mi amado Jesús, vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para exaltar tu nombre, Jesús. Te exaltamos, Rey. A ti sea la gloria, Jesús. Oh, aleluya. Vamos, iglesia, en tu casa empieza a adorar al Señor. Dile: Señor, aquí estamos adorando tu nombre, exaltando tu nombre, Señor. Cambia mi mente, cámbianos, Señor. Derrama de tu gloria. Oh, vamos, iglesia. Oh, vivo para adorarte, Señor Jesús. Oh, vamos. Te adoramos, Jesús. Adorarte yo vivo. Oh, para adorarte, amado Rey. Te exaltamos, amado Jesús, en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Rey. Y te decimos una vez más, Señor, tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres el centro, Señor, de nuestro corazón, amado Jesús. Oh, vamos, iglesia, adora al Señor. Oh, amado Jesús, vivo para adorarte, yo vivo para adorar tu nombre, Jesús. Exáltalo esta tarde y en tu casa. Oh, sí, mi amado Jesús, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte, Señor. Una vez más, te adoramos, Jesús. Te adoramos, amado Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús esta tarde, Señor. Te bendecimos, Señor. Y declaramos, Señor, en fe que vienen tiempos de una nueva adoración a tu nombre, Señor. Que tú llamas a tu iglesia a salir, Señor, una vez más para congregarse y adorarte en el nombre de Jesús. Lo creemos en esta tarde, Señor.
Gracias, mi amado Señor. Así oramos y decimos amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Dios te bendiga en esta tarde. Te mando un fuerte abrazo, esperando que sea de mucha bendición este mensaje. Y recuerda que somos la iglesia y vivimos como la iglesia. Dios te bendiga.